domingo 27 de junio del 2021 y una vez más estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Así que siga conectado aquí, no se nos vaya, y en unos minutos vamos a estar entrando en los detalles de el mensaje que tenemos para ustedes hoy. Vamos a dar como siempre un par de minutos más para que más personas se vayan conectando y ya estamos compartiendo enseguida la palabra del Señor. Mientras tanto, ¿qué les puedo decir? Ha sido una semana de mucha bendición. Hemos estado pues mi esposa y yo, Rosemary y yo, conectados ahí a la computadora toda la semana, dando clases, tomando clases. Y ha sido de tremenda bendición, ha sido de mucha bendición, pero por la gracia del Señor, bueno, aunque aún nos queda mucho por hacer, estamos avanzando, así que estamos muy contentos por eso. Y un domingo más, pero un domingo muy bueno, un tiempo espectacular y listos para bendecir a nuestro Señor. ¿Amén? Vamos a, como les decía, tomar unos minutos para dejar que más personas se vayan conectando. Que yo veo que hay algunos que se están conectando. La hermana Nora, la hermana Lucecita, Dios la bendiga, hermana. Alberto, Johanna, la hermana Estuardo. Bendiciones, hermana. Vamos a darle un par de minutos. Para que más personas se vayan conectando. Aleluya, Señor. Amén. Damos gracias al Señor. Un domingo más, como les decía, pero un domingo más para escuchar la palabra del Señor, para ser edificados por su palabra. Y bueno, vamos a, como siempre, comenzar con una oración antes de entrar en el tema del día de hoy. Pero primeramente tengo que darle estos avisos. Primeramente recordarles que más tarde vamos a estar subiendo este contenido también, este mismo mensaje a YouTube, para que ahí también nos busque, se suscriba y que le dé like para que más personas vayan escuchando estos mensajes, inclusive por ese canal también, ¿verdad? Además de que aquí en Facebook aproveche y comparta este mensaje ahí en su muro, para que muchas más personas puedan escuchar estas palabras también y sean edificados, sean bendecidos con estas palabras. Así es que es una buena forma de expandir la voz del Señor, la palabra del Señor por todas partes, y usando, como no, la tecnología, las redes sociales, como se le llama, para que todo el mundo escuche la voz de nuestro Señor. Recuérdense, los hermanos de la Iglesia Nueva Creación, que este próximo domingo, el 4 de julio, y también el 18 de julio vamos a estar teniendo cultos presenciales, así en presencia, en físico, pero en el lago, ¿ya? Vamos a ir hasta allá. Más adelante les voy a estar enviando entonces una información para que sepan cómo vamos a hacer los detalles. Lo hacemos por email para que todos puedan recibir esta información, pero no lo tengamos que poner aquí en este canal, que lo ve mucha más gente, ¿verdad? Que lo ve gente de muchos otros lugares también, y que no les hace falta tampoco esta información porque no van a poder venir. Pero ustedes que son miembros de la iglesia, que están en nuestras listas de correo, pues van a estar recibiendo esta información, pero ya de antemano no saben que el 4 y el 18 de julio tenemos estos cultos de adoración ahí en el lago donde siempre los hemos hecho. Ustedes saben dónde está. Amén. Así que ya saben, compartan, denle like, y los hermanos de la iglesia nos vemos el 4 y el 18 ahí en el lago para pasar un rato
agradable en compañía unos de otros. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este momento en las manos del Señor. Esperamos ya que hayan varios conectados, ¿sí? Y que obviamente se van a ir sumando más personas. Hay quienes lo ven más tarde por razones de trabajo y demás, y por razones de sabanas. Esperan hasta más tarde para verlo. Pero nosotros vamos a entrar de lleno en esto. Vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor para entrar de frente entonces ya en el mensaje del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, te exaltamos, te adoramos, mi Dios, y estamos eternamente agradecidos por todo el bien que tú nos has hecho. Sinceramente, mi Dios, se cumple la palabra de aquel siervo tuyo que decía, lo conozco por muchos años y solamente bien me ha hecho. Padre, tú solamente nos has hecho bien y te agradecemos por eso, mi Rey. Padre, gracias por tu perdón, gracias por la bendición, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Padre, te rogamos en esta hora que tú puedas usar a este siervo tuyo, mi Dios, compartiendo tu palabra, mi Rey, para que sea de bendición. Que en el nombre de Cristo Jesús tu iglesia pueda ser edificada, bendecida, transformada, Señor, llena de tu presencia en esta hora, que tu Espíritu hable a cada corazón, empezando por el mío mismo, Señor amado. Háblame una vez más a través de esta palabra y háblale a cada uno de aquellos que están conectados, mi Rey, para que tu presencia en ellos haga esta obra transformadora, Señor. Que les des la victoria, mi Dios amado, frente a sus enemigos, a sus verdaderos enemigos, y que en el nombre de Cristo Jesús podamos de esta forma darte gloria y honra, Señor. Llevar mucho fruto que glorifique tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, todo esto lo dejamos en tus manos para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Amén. Amén, amén y amén. La semana pasada, hermanos, voy a dar un poquito de agua, un traguito de agua. Amén. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de la fe y habíamos tomado un ejemplo muy hermoso, realmente alentador, realmente inspirador, que encontramos en la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, donde veíamos a estos tres hijos de Dios, estos tres judíos que estando en Babilonia fueron presentados ante esta prueba, ¿verdad? De arrodillarse, de postrarse y adorar aquella imagen de Nabucodonosor, pero que se negaron a hacerlo porque ellos entendieron de que esto era pecado, que esto estaba prohibido, y estuvieron dispuestos a ir hasta el mismo horno de fuego, hasta la misma muerte, por no ofender a su Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron echados al horno de fuego, y usted sabe la historia. Ahí en medio del horno de fuego estaba Jesucristo con ellos, estaba Dios con ellos, salvándolos, librándolos. Y a raíz de esta obra, a raíz de esta fe que ellos demostraron precisamente en Dios, se promulgó al final esta, ¿cómo decirlo? Esta ley, ¿verdad? De que estaba prohibido blasfemar en contra del Dios de estos tres hombres, o sea, de Jehová, en contra del Dios verdadero, del Dios de los judíos, y se les puso obviamente en libertad y demás. Y yo les decía al final que necesitamos este tipo de fe para permanecer en la prueba. Nosotros tenemos la tendencia a veces de evitar las pruebas, ¿verdad? De querer salir corriendo de las pruebas y demás, como también veíamos hace un par de domingos atrás. Pero la verdad es que Dios tiene un plan para nosotros en medio de la prueba. Y ese plan siempre va a resultar en gloria a Dios. Siempre le va a dar gloria a Dios. Y entonces, por eso es muy importante, porque nuestras vidas, nosotros estamos aquí para darle gloria a Dios, para alabanza del nombre de Dios, de una forma u otra. De una forma u otra, Dios se va a hacer de la gloria. Dios tiene que ser glorificado en nuestras vidas, de alguna forma u otra.
Amén. Eso estábamos hablando y hoy quiero seguir por este camino de la fe, pero una fe para que nos lleve a nosotros a un lugar específico, a hacer algo específico, quiero ver hoy. Y para eso quiero comenzar leyéndoles un versículo que hay en Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Un solo versículo para forma de introducción. Este no es todo lo que vamos a leer hoy. Hoy vamos a leer algo más. Pero dice así, Hebreos 11:30 dice así. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Lo primero que quiero que entiendan es que cuando nosotros hemos hablado de los que llevamos varios años yendo a la iglesia, estoy hablando no de 2 o 3 añitos, estoy hablando de unos cuantos más, ¿verdad? Estoy hablando de algún tiempo ya. Sabemos de que hubo un tiempo en que esta historia se predicaba mucho, se hablaba mucho de los muros de Jericó y de tomar la ciudad y de conquistar la ciudad. Y habían unos cultos muy bulliciosos, muy avivados, por así decirlo, entre comillas, muy avivados, en los que se nos ponía a gritar como si estuviéramos en Jericó y se nos ponía, y seguramente que si usted busca en internet va a encontrar más de un video de esto, y que se nos ponía a las personas. Yo participé de esos cultos, no como predicador, pero como parte del pueblo. Y se nos ponía a saltar a veces y a gritar porque había un versículo que decía que tenemos a Satanás debajo de nuestros pies y había que pisarlo fuerte, aplastarlo con nuestros pies, y hacíamos cada cosa que hoy en día uno mira hacia atrás y uno dice, no fue muy smart aquello, pero bueno, era lo que se predicaba en el momento, ¿verdad? Era lo que se vivía en el momento. Y no sé usted, pero yo recién convertido pues no tenía mucho que opinar al respecto. Si a mí me decían tírate de cabeza, yo me hubiese tirado de cabeza. Así éramos, ¿verdad? Después uno va estudiando, va instruyendo, y si uno dice, ok, ya no me tiro de cabeza, ok, ya quiero escucharlo directamente de Dios. Pero lo importante es esto. Lo que yo quiero resaltar con este versículo es este. Fue por la fe que cayeron los muros de Jericó. ¿Okay? No fue por el grito, no fue por las trompetas, no fue por las vueltas. La fe, eso fue lo que produjo la fe, ¿verdad? El grito, las trompetas, las vueltas en silencio que ellos tuvieron que dar. Vamos a leer un poco de esto ahora, porque quiero leerles el pasaje completo para ver algunas cosas que sucedieron ahí. Y lo importante ahora es que entendamos que fue por la fe. No fueron las vueltas, no fueron los gritos, no fue la trompeta la que hizo derrumbarse el muro de Jericó. Fue la fe que ellos demostraron al obedecer a la palabra de Dios, ¿ok? Ellos tenían experiencia de ver la generación anterior morir en el desierto por causa de sus dudas, por su desobediencia, en otras palabras también. Entonces, ellos tenían esta experiencia y ahora querían ser, obviamente no todos, vamos a ver que si siguiéramos leyendo vamos a ver que no todos obedecían al 100%, pero el pueblo en general, a modo general, había aprendido a obedecer por lo menos más que la generación anterior. Pero quiero ir y leer los versículos a los que está haciendo referencia Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 es el versículo que acabamos de leer. Y quiero ir a Josué capítulo 6, donde vamos a leer algunos versículos. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a leer algunos versículos que hablan de lo que está haciendo referencia Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 está haciendo referencia entonces a Josué capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, donde dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día
daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué el hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasaréis delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban bocinas, y la retaguardia iba tras ellos, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tocaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ok. Lo que está describiendo este pasaje, a modo así de ubicarnos, ¿verdad? Como yo suelo decir, en tiempo y espacio. Vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Lo que está pasando aquí es nada más y nada menos que Josué acaba de ser señalado como el caudillo de Israel. Moisés ha muerto y lo ha dejado a él a cargo de Israel. Los milagros comenzaron a suceder enseguida. Por ejemplo, muchas veces nos olvidamos y pensamos que solamente el mar rojo fue abierto, el mar aquel que cuando ellos venían saliendo de Egipto se abrió en 2, pero la verdad es que el río Jordán también se abrió delante del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios pudo pasar en seco. Comenzaron a suceder varias cosas, ¿verdad? Que demostraban que Dios verdaderamente estaba con Josué. ¿Okay? Pero ahora Josué llegó a un punto en el que comenzaba la guerra.
iba a comenzar la guerra y tenían por delante esta gran ciudad, una ciudad amurallada, preparada para la guerra, con sus soldados, con su ejército, gente preparada, estaba habituada a la guerra, estaba acostumbrados a la guerra porque eran soldados. Esto era una época donde había, por supuesto, muchas guerras y demás. Entonces, cada ciudad tenía su defensa y tenía sus soldados que las protegían. Y Jericó era una ciudad de estas, muy bien amurallada, muy bien defendida. Y acá venían los judíos que no tenían mucha experiencia de conquista, no tenían mucha experiencia militar, por así decirlo. Habían sido esclavos por 400 años en Egipto. No habían sido militares, no habían participado en muchas guerras. Durante el desierto, es cierto que durante el desierto tuvieron varias batallas, pero no dejaron de ser solamente eso, alguna que otra batalla esporádica. No se puede hablar del pueblo judío como un pueblo militarmente preparado, con sus soldados dedicados a la guerra, con experiencia y demás. No se puede hablar de eso. Y acá entonces estamos ante una situación muy parecida a la de David contra Goliat, ¿verdad? Esta ciudad muy preparada, muy bien defendida, y un pueblo de campesinos que viene a tomar esta ciudad de la nada simplemente. Pero cuentan con la ayuda del Señor, y el Señor le habla a Josué y le da una estrategia, les da instrucciones de cómo tienen que hacer para conquistar la ciudad. Y la estrategia, la verdad, es que parece descabellada. Esto, como estrategia de guerra, humanamente hablando, no tiene pies ni cabeza. Esto es una locura, porque a nadie se le puede ocurrir, humanamente hablando, repito, que dando simplemente una vuelta al día alrededor de la ciudad, todo el ejército en completo silencio, solamente se escuchaba las trompetas estas que iban tocando los sacerdotes, que no podían parar. Durante toda la vuelta que daban alrededor de la ciudad, los sacerdotes, eran 7 sacerdotes, me imagino que se iban turnando porque soplar tanto eso marea. Entonces, me imagino que se iban turnando o algo así, o tocarían de 2 en 2, no sé, algo así. Pero lo importante es que las trompetas tenían que ir sonando. Eran shofar, lo que se conoce como shofar. Eran trompetas hechas con cuernos de corderos, de carneros. Y entonces ellos tenían que ir tocando esas bocinas, esas trompetas. Esto hicieron dando una vuelta al día por 6 días. Esta era la estrategia que les dio Dios. El séptimo día iban a dar 7 vueltas, ¿verdad? Entonces, 7 vueltas al último día, y al final los sacerdotes todos juntos iban a sonar, a tocar la trompeta de forma que el pueblo reconociera que ahora podían hablar, o no hablar, sino gritar. Iban a gritar con gran fuerza, iban a, a gritar con toda su fuerza, y Dios les prometió a Josué de que esa muralla tan fuerte, tan grande, inalcanzable para ellos, se iba a derrumbar delante de ellos, se iba a desplomar delante de ellos. Ahora, note usted lo siguiente: Josué viene de haber servido. Esta es su primera acción militar, digamos, ya como parte de la conquista. Es cierto que antes de cruzar el río Jordán habían ya conquistado algún territorio. Habían una de las tribus de ellos que habían querido tomar parte del lado contrario del Jordán, digámoslo así, porque les pareció mejor para sus animales y demás, pero todavía Moisés estaba vivo, ¿verdad? Aunque Josué era el líder, digámoslo así, militar, Moisés era el que hablaba con Dios. Esta es la primera instrucción directa que Dios le da a Josué con respecto a una ciudad. Y le da un plan realmente, humanamente hablando, totalmente descabellado. Que como plan de guerra no parece ser muy elocuente, digámoslo así. Pero les voy a decir una cosa:
que muchas veces precisamente lo que Dios nos pide a nosotros, las instrucciones de Dios a nosotros nos parecen exactamente así, descabelladas. Nosotros solemos analizar las instrucciones de Dios, abrimos la Biblia y leemos la palabra de Dios con nuestra mente humana, y con nuestra mente humana como que no le vemos pie ni cabeza a los mandamientos de Dios. A veces pensamos, por ejemplo, en mandamientos, estoy pensando quizás en los más jovencitos que deben obedecer a sus padres, que no debemos mentir nunca, y eso es solamente el comienzo, ¿verdad? Tantos otros mandamientos, tantas otras instrucciones, principios que Dios nos enseña, que nosotros les pasamos por encima y los pisoteamos y los desobedecemos directamente, porque en nuestra cabeza no entran estos principios, como que no tienen una razón de ser. Sí, pero o buscamos otras excusas, como por ejemplo, sí, pero eso era para antes, eso era para entonces, eso era ayer, los tiempos cambian, la gente cambia. Pero escúcheme una cosa, la Biblia habla de la fe como la fuente de la obediencia a Dios. El hecho de que no entendamos la palabra de Dios no quiere decir que no la tengamos que obedecer. Nosotros puede que no nos gusten los mandamientos de Dios, puede ser que nos parezcan irracionales, puede ser que nos parezcan absurdos inclusive, aún así lo tenemos que obedecer. Es por eso que la Biblia dice, por ejemplo, de que sus pensamientos son muy elevados para nosotros. Creo que es Isaías el que decía que sus pensamientos son mucho más elevados que los nuestros, ¿verdad? Y nosotros muchas veces simplemente no alcanzamos a entender los porqués, las razones, los motivos que tenga Dios para dejar ciertos principios en su escritura, para darnos instrucciones. La Biblia toda en general fue descrita como un manual de instrucciones de cómo vivir de modo que podamos acercarnos a Dios, y con mucha razón, porque de hecho lo es. Yo quiero decirte una cosa, nosotros no necesitamos entender todos los mandamientos de Dios. Yo creo que con el tiempo nosotros, mientras más estudiamos la Biblia, vamos comprendiendo cada vez más sus mandamientos, sus instrucciones, los principios de Dios. Vamos comprendiendo cada vez más. Nunca los vas a alcanzar a entender todos. Lo que sí tienes que hacer es creerles y obedecerlos, porque es la única forma de verdaderamente obtener la victoria y de vivir en comunión perfecta con Dios. No hay otra forma. Nosotros podemos estar cuestionando los principios de Dios por el resto de nuestra vida, pero esa actitud no nos va a acercar a Dios para nada. Lo único que nos va a acercar a Dios, lo único que nos va a dar una comunión constante y más profunda cada vez con Dios, es obedeciendo sus mandamientos. No importa cuán descabellados, cuán absurdos, cuán viejos, cuán retrógrados nos parezcan, los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, son para que nosotros los sigamos. Y no era la intención hoy, pero sabes que cuando nosotros no obedecemos, necesito que entiendas algo. Cuando no obedecemos el más mínimo de los mandamientos de Dios, en parte es porque nos dudamos de Dios, ¿verdad? Dudamos de la palabra de Dios, y estamos como Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? Dudando de la palabra de Dios y dándole más credibilidad a la palabra de la serpiente. Nosotros somos a veces nuestra propia serpiente en ese sentido, ¿verdad? Medio metafóricamente hablando. Nosotros muchas veces somos nuestra propia serpiente, sin contar las cosas que Satanás puede poner en nuestra mente, ¿verdad? Los pensamientos que Satanás pueda meter en nuestra mente. Pero nosotros al final terminamos dándole más credibilidad muchas veces a Satanás, más credibilidad al mundo, más credibilidad a nuestros propios pensamientos que a Dios. Pero esto es incorrecto. Nosotros no somos mejores que Dios y necesitamos entenderlo. Por descabellados que nos parezcan los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios ahí están, y no vamos a poder borrarlos. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios si queremos vivir verdaderamente
una vida recta delante de Dios, una vida sabia y justa delante de Dios, cercana a Dios, si queremos conocer verdaderamente a Dios. Escucha, no se trata de salvación, ahora se trata de vivir una vida que de verdad de honra a Dios, que de verdad glorifique a Dios como debemos vivir nosotros. Ahora, ustedes que han leído un poco la Biblia saben de que Josué más adelante comete ciertos errores que le fueron, perdón, que se convirtieron en un dolor de cabeza para los judíos por muchas generaciones, por muchas generaciones. Todavía los judíos no viven en paz en su propia tierra, en gran medida por los pecados, por los errores que cometieron precisamente comenzando desde Josué en adelante. Obviamente las generaciones posteriores tuvieron oportunidad de no pecar ellos también, pero lo hicieron. Bueno, el asunto es que acá fue donde comenzó todo. Josué le perdonó la vida a un pueblo, no voy a entrar en esos detalles ahora, pero le perdonó la vida a este pueblo, hizo pacto con ellos de no agredirlos, después no sacó realmente a todo el mundo, todas las tribus que vivían en Canaán, no las sacó a todos, cometió el error de, aunque conquistó la ciudad de Jebús, como se llamaba, la que después llegó a ser Jerusalén, no la ocupó como tal, sino que después estos habitantes lograron entrar otra vez. Bueno, cometió varios errores que se convirtieron en un dolor de cabeza para el pueblo de Israel y que fueron de tropiezo para el pueblo de Israel mucho tiempo después, por muchos años después. Entonces, nota lo siguiente. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, antes de eso, ¿por qué es importante que nosotros entendamos? A ver, ¿por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque a nosotros nos pasa lo mismo en el día de hoy. Nosotros hoy también tenemos tierra que conquistar y voy a entrar en eso en unos minutos más adelante, pero quiero que entiendas la relación que hay entre los errores que cometió Josué con las consecuencias, ¿verdad? Nosotros a veces vivimos ciertas cosas sin entender que son consecuencias de las decisiones que hemos tomado nosotros, sin entender de que muchas de las cosas que nos suceden y que pasan en nuestra vida son meramente consecuencias de decisiones que hemos tomado, muchas de ellas decisiones que hemos tomado dudando de Dios, por no poner en práctica la palabra del Señor. Y tenemos consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene una consecuencia. Esto es imborrable, esto es innegable. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Y note, quiero recalcar aquí la palabra todo. Todo lo que tú siembres, lo vas a segar. No te puedes escapar de las consecuencias de tus decisiones en el día de hoy. Las decisiones que tú hayas tomado en el pasado te están afectando tu presente. Las decisiones que tú estás tomando hoy van a afectar tu futuro. Y esto es sumamente importante, esto es sumamente crucial que tú lo tomes, porque esto debería, si no alertarte, por lo menos asustarte, no sé, algo debería provocar en ti para que empieces ahora a tomar las decisiones correctas, especialmente la decisión de ser plenamente obediente a la palabra del Señor. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y el ejemplo, por ejemplo, de Josué, de la conquista de Canaán, y luego inclusive ya cuando vivían ellos, cuando usted lee la vida de David, de Saúl, de Salomón, usted no puede otra cosa que entender de que las cosas que le pasaban a ellos eran consecuencias directas de su obediencia o desobediencia a la palabra del Señor. En el caso de Saúl, él perdió el trono y el trono no lo pudo pasar a su hijo precisamente a causa de su desobediencia. Y la desobediencia viene a causa de la falta de fe, de la duda. ¿Okay? Entonces, David fue un rey con el cual Dios hizo un pacto eterno, le prometió un hijo que venga de ti, un descendiente de los tuyos, es el que va a ocupar el trono de Jerusalén
por siempre y para siempre, porque a pesar de sus errores, David era un hombre que tenía fe, que obedecía a la palabra del Señor, aunque cometió errores, pero a grosso modo cometió errores muy serios, por supuesto, por los cuales tuvo que pagar, porque esto también lo podemos ver, que cada una de las cosas que él hacía, inclusive los errores que cometía, él terminaba pagando una consecuencia, había un efecto, ¿verdad? A todo lo que él hacía. Pero a grosso modo podemos decir que David fue un hombre que tuvo un corazón como el de Dios y pudo en su obediencia a Dios y a los principios de Dios, Dios terminó haciendo un pacto con él. Todos los demás, Salomón, los errores que cometió cuando se casó con tantas mujeres, siendo de que sus mismos dichos dicen que es de necio, terminó casándose con cuantas mujeres, y no solamente eso, sino las consecuencias que todo esto tuvo. Todas las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, tienen consecuencias. Es por eso que es tan importante que nosotros desde hoy podamos tomar la decisión de que, por más descabellada que sean las instrucciones de Dios, por más locura que nos parezca, necesitamos empezar a obedecer a Dios. Tomar la decisión de una buena vez y por todas de obedecer a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo soy el primero que tiene que empezar. Sinceramente, así lo siento. Yo siento que esta es una palabra para mí también, por supuesto. Dios me ha hablado fuertemente a través de esta palabra. Y esta es la oportunidad que te brinda la fe, hermanos. El ser obedientes delante de Dios. El ser obedientes para con Dios y comenzar a vivir una vida donde empieces a cosechar. ¿Quieres cosechar lo bueno? Porque esta es la contradicción que veo en mucha gente, que quieren bendición, que quieren cosechar cosas buenas, que quieren tener logros, éxitos por donde quiera que vayan, pero no están dispuestos primeramente a obedecer a Dios. Estoy hablándole a los cristianos. Quieren vivir una vida en la que los principios de Dios aplican solamente a aquellos que les gustan, a aquellos que les parecen, a aquellos que entienden quizás, pero no están dispuestos a aplicarlos todos. Aún así, quieren una vida de solamente bendición y victoria. Pero esto es imposible a no ser que nosotros estemos dispuestos a cumplir con las instrucciones de Dios, por más descabelladas que nos parezcan. Las instrucciones que Dios le dio a Josué, otra vez, eran descabelladas. Esto, como estrategia militar, no tiene pie ni cabeza, humanamente hablando. Pero era la obediencia de ellos la que estaba siendo probada. Ellos fueron obedientes. Y ya usted sabe lo que pasó a continuación, porque lo acabamos de leer. El séptimo día ellos dieron 7 vueltas y al sonar las trompetas aquellas, ellos gritaron a gran voz y los muros de Jerusalén, de Jericó se derrumbaron delante de ellos y ellos entraron, como decimos en buen latino, como Pedro por su casa. Entraron como si esta fuera nuestra casa. No tuvieron ni que pelear, simplemente entraron y ocuparon este lugar. Y bueno, solamente se salvó Rahab, eso es otra historia, se salvó porque ella había dado muestras de fe en el Dios de Israel. Entonces se le perdonó la vida a ella y a la gente que estuviera con ella en su casa. Habiendo dicho esto, ahora quiero entrar a... entienda, Josué entonces actuó por fe, el pueblo actuó por fe en las instrucciones que había recibido, y esa fue, como decía Hebreos 11:30, fue la fe que ellos demostraron en ese mandamiento, por descabellado que fuese, lo que les dio la victoria a ellos. Miren, hermanos, nosotros igual que ellos, y no pienso extenderme mucho más, pero nosotros igual que ellos tenemos una ciudad que conquistar. Pero no me refiero a Estocolmo, no me refiero a Nueva York o a La Habana o a Lima, no sé. La ciudad que usted, Santiago de Chile, lo que sea, la ciudad donde usted esté escuchando este mensaje. Yo no me estoy refiriendo ahora a una ciudad física como donde vivimos. Nosotros, como ellos, tenemos una conquista por delante, y es la conquista de nuestro corazón. Nosotros necesitamos entender de que
¿Sabe? Estaba recordando una vez más eso que hacíamos para vencer a Satanás, ¿verdad? Que nos ponían a pisar fuerte, porque supuestamente Satanás estaba bajo nuestros pies, o que gritáramos para que cayeran los muros de la ciudad y que íbamos a tomar la ciudad. Sinceramente, la Biblia dice, ahora años después yo estudio la Biblia, he estudiado aún más la Biblia y por supuesto entiendo de que todas esas conquistas ya Dios las hizo, ¿verdad? Satanás ya está conquistado, está derrotado, yo no tengo que derrotarlo, no lo puedo derrotar más a quien ya está totalmente destruido, a quien está totalmente derrotado. La ciudad, mire, eso es, todo está en Cristo Jesús, todo ya está hecho en Cristo Jesús. Yo de lo único que me tengo que preocupar es de caminar con Dios. Hay solamente dos cosas que Dios me dice que yo tengo que hacer para poder caminar cerca de Dios, para poder conocer a Dios, para poder caminar en comunión con Dios. Solamente dos cosas se nos atraviesan a nosotros los cristianos en el camino, o dos cosas que yo quiero mencionar. Hoy me voy a concentrar en una sola de ellas, pero estas dos cosas que la Biblia sí nos dice que nosotros tenemos que derrotar, que está en nuestras manos, que Dios ha puesto a bajo nuestra responsabilidad derrotar, nuestra responsabilidad entre comillas, ahora les voy a explicar, son la carne y nuestros pensamientos. Estas dos cosas son las cosas que Dios nos ha dicho a nosotros que tenemos que derrotar. Usted no tiene que derrotar a Satanás, porque Satanás ya está destruido. Usted no tiene que conquistar la ciudad, porque todo eso, todo lo que Dios quiera añadirle, usted va a venir por añadidura cuando usted logre estas dos cosas, cuando usted busque el reino de Dios y su justicia. Y para caminar cerca de Dios de manera muy específica, hay estas dos cosas que Dios nos demanda a nosotros, que nosotros tenemos que hacer. Una es crucificar nuestra carne. Otra vez, no me voy a concentrar en esto, pero sí quiero leerles un versículo con respecto a nuestros pensamientos. Pero una es entonces crucificar nuestra carne con todos sus placeres, sus deseos, sus deleites, con todos sus apetitos de pecados, pecaminosos, ¿verdad? Y el otro es el hecho de que tenemos que conquistar nuestra mente, tenemos que conquistar nuestros pensamientos. Si de alguna forma pudiéramos verlo así en media, no en media, sino que en forma metafórica, esta es la ciudad que tenemos que conquistar nosotros realmente. No me estoy refiriendo ahora a Jerusalén o a Estocolmo o a la ciudad donde quiera que usted esté en este momento. Es su interior, es sus pasiones y deseos y es sus pensamientos, su forma de pensar. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este versículo se cita mucho cuando se está hablando de guerra espiritual, cuando se está hablando de guerra contra Satanás y contra sus huestes y todo lo demás. Pero mire lo que está pensando el apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Mire cuál es la fortaleza a la que él se está refiriendo. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En otras palabras, las fortalezas a las que él se está refiriendo en el versículo 4, esa ciudad que tú tienes que conquistar, esa muralla que tú tienes que derribar, esa fortaleza que hay en la ciudad que tú tienes que conquistar, ¿verdad? Son tus pensamientos, son tus argumentos que toda altivez que te lleve, argumentos, altivez y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, que se levantan en contra de la obediencia total de tu parte a Dios. Todos esos pensamientos, todas esas ideas, todos esos principios que tú quizás tienes en tu corazón, que tú tienes en tu mente y que te están alejando de la obediencia total a Dios, necesitan ser destruidos.
Tú necesitas destruir esa fortaleza. La Biblia los describe. Eso es lo que a lo que Pablo se refiere con fortaleza. Son una fortaleza que se está levantando o que se ha levantado dentro de ti y que te está impidiendo conocer a Dios, que te está impidiendo la obediencia total a Dios y necesitas destruir. Ese es tu Jericó. Tu Jericó es tu propio pensamiento, es tu propia mente, es tu propio corazón, son tus propios pensamientos que necesitas derrumbar, poner a los pies de Cristo Jesús para que tu obediencia a Dios sea total. ¿Quieres cosechar bendición? ¿Quieres vivir en victoria? No se puede a menos que comiences a obedecer, a menos que comiences a borrar de tu mente uno por uno esos pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios para que puedas caminar con Dios verdaderamente, en intimidad con Dios, en comunión con Dios. Todo pensamiento que se levante en contra de la obediencia a Cristo Jesús debe ser llevado cautivo hasta que todo tú seas obediente. Y esto es lo que pasa que, escuchen, nuestras acciones no nacen de la nada, nacen de un pensamiento. Nuestra vida mental, por así decirlo, nuestros pensamientos son los que gobiernan nuestras acciones. Nosotros nos comportamos conforme pensamos. Por eso, si no estamos siendo obedientes en la práctica, es porque nuestro pensamiento nos está jugando una mala pasada. Tenemos un pensamiento que tenemos que traer a la obediencia de Dios para ser obedientes. Tenemos una forma de pensar, una mentalidad que debe ser renovada, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que poner todo pensamiento, toda nuestros principios, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo lo que creemos, ponerlo a los pies de Dios para que sean lavados, transformados, cambiados en su presencia, hasta que nosotros lleguemos a esa obediencia total a Cristo Jesús. ¿Quieres vivir en victoria? No hay otro camino. Sinceramente, la Biblia no muestra que haya un plan B para este asunto. ¿Quieres vivir en bendición? ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres vivir en comunión con Dios? Obediencia. Obediencia que nazca de un corazón, de una mente que ha sido transformada por el poder de Dios. En una mente, unos pensamientos limpios, puros, que hayan sido traídos, sometidos a la obediencia total a Cristo Jesús. De lo contrario, vamos a seguir cosechando derrotas. Y esto lo vemos en el mismo ejemplo de Josué. Una ciudad, la siguiente ciudad después de Jericó, una ciudad sin murallas, sin defensas, sin muchos soldados, sin grandes defensas, terminó poniéndolos a ellos en ridículo. No pudieron conquistarla porque habían sido desobedientes a Dios. Y así mismo sucedió con el resto de la historia bíblica, no solamente con Josué en el caso de la conquista de Canaán, sino también con David, con Saúl, con todos los demás reyes que vinieron después, todos los seres humanos. Y hoy nosotros necesitamos recordar estas historias, porque acuérdense que el Antiguo Testamento fue puesto ahí como ejemplo para nosotros, ejemplo de lo que debemos hacer y de lo que debemos evitar. Debemos vivir en obediencia a Dios total si queremos una victoria total también, si queremos una comunión total. No hay otro camino, hermanos. Usted puede buscar todas las excusas para desobedecer que sea. Estamos frente a una fortaleza solamente que necesita ser derrumbada si usted quiere conocer verdaderamente y caminar verdaderamente con Cristo Jesús. Eso es todo lo que les quería decir por ahora. Vamos a orar, permítanme orar por usted, porque nadie mejor que usted conoce cuáles son sus fortalezas. Nadie mejor que usted sabe cuáles son los obstáculos que le están impidiendo a usted caminar verdaderamente con Dios. Y lo único que voy a pedir es que Dios le dé la fuerza y el entendimiento que usted necesita para someter todo eso a los pies de Cristo y vivir en verdadera obediencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Para eso estamos aquí. Padre, nuestras vidas no son nada si no te dan gloria a ti, Señor.
Nuestras vidas no son nada, mi Rey amado, si no las vivimos para ti, mi Dios amado. No vale la pena vivir, mi Dios amado, si no estamos contigo, Señor. Por muchas cosas buenas que nos ofrezca el mundo, por muchas cosas bellas que haya en el mundo, mi Dios de la gloria, todo eso es pasajero, mi Dios amado. Todo eso es pasajero, es vano, mi Dios amado, si no estamos contigo, mi Rey de la gloria. Padre, si no vivimos en obediencia a ti, papá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, empezando por mí, por mis hermanos de la congregación, por todo aquel que está escuchando estas palabras, mi Rey de la gloria, Padre, que ellos puedan entender qué fortalezas son las que tú estás demandando, Señor del cielo. Cuál es la fortaleza, el obstáculo que tienen delante de ellos y que les impide ver más allá, que les impide conquistar la ciudad que es su mente y su corazón, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, háblale, mi Dios amado, tráeles claridad, mi Dios amado, que ellos puedan ver, mi Rey amado, y que puedan entender y responder en fe, mi Dios amado, trayendo cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, mi Dios de la gloria. Todas esas argumentos, mi Dios amado, que nos impiden caminar contigo, que nos impiden conocerte a ti y verte cara a cara, mi Rey amado, todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que no seamos como aquellos hombres que amaron más las tinieblas, Señor de la gloria, que no seamos como aquellos que amaron más el pecado, que amaron más la oscuridad y las tinieblas, Señor amado. Queremos ser de aquellos que aman la luz, que aman tu presencia, que aman tu persona, mi Dios de la gloria, que amamos tu bendición, mi Dios amado, y que por amor a ti hoy podamos traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Todas esas fortalezas, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, caigan, mi Dios amado, delante de nosotros por la obediencia a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos la obediencia ciega, mi Dios amado, una vez que entendamos tu mandamiento, que leamos tu mandamiento, Señor amado, que podamos, Señor amado, ser obedientes verdaderamente, Señor amado, y de todo corazón, mi Rey. Padre, porque entonces no habrá una ciudad que nos haga frente, mi Rey. Bendice a mis hermanos, bendice a los que necesitan, mi Dios amado, a los que necesitan trabajo, a los que necesitan ser sanados, a los que necesitan, mi Dios amado, entender estas cosas de las que hemos estado hablando, Padre. Padre, abre sus corazones, abre sus mentes, abre sus ojos, mi Dios amado, y sus oídos para que puedan ver y la realidad que tienen delante de ellos, para que puedan oír tu palabra con fe, mi Dios amado, y la puedan obedecer, mi Rey. Para que entonces se abra puerta grande, puerta de bendición delante de nosotros, mi Rey, y que podamos, mi Dios amado, conquistar verdaderamente esa vida, mi Dios amado, ese corazón, mi Dios amado, que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos, dales la fuerza, mi Dios, que tu Espíritu Santo, mi Dios amado, haga este bien en ellos, que hagas esta obra en ellos, mi Dios, para que puedan vivir sabiamente delante de ti, Señor, sin nada de qué avergonzarse, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo los pongo en tus manos y los bendigo, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Ya vamos a ir terminando. Es sumamente importante, hermanos, que hoy entendamos esto. Necesitamos ser obedientes a Dios, completamente obedientes a Dios. De lo contrario, vamos a seguir tropezando en nuestras vidas, vamos a seguir teniendo derrotas, vamos a seguir viviendo vidas a medias nada más, teniendo tantas cosas, tantas promesas de victoria para con nosotros, hermanos, y de paz y de bendición. Estamos cosechando muchas veces otras cosas por la desobediencia a los principios de Dios. Y esto no puede ser. Tenemos que vivir vidas que le den gloria a Dios. Así es que con estas palabras yo me despido. Recuerde seguirnos en YouTube. También ahí más tarde cuando subamos este mensaje va a poder ver y escuchar este mensaje. Va a poder darle like. Así que suscríbase, dejan sus comentarios ahí más tarde. Y a este mismo mensaje aquí en Facebook también le puede dar like y compartirlo para que más personas escuchen estas palabras, ¿verdad? Recuerde que el martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración, para que no se los pierda.
Gracias por su atención. Recuerde que necesitamos igual ahí sus ofrendas, los hermanos de la iglesia, y seguro que Alberto está poniendo ya las cifras, si no las ha puesto aún. Y recuerde que si no, igual nos vemos el próximo domingo a las 11. Si usted no puede venir al lago, aunque esté en Estocolmo desde lejos, igual vamos a las 11 a compartir palabra por este canal, así que si no viene, igual recibirá palabra del Señor. Pero los que puedan y estén acá, los miembros de la congregación, recuerde que el próximo domingo 4 de julio es en el lago y el culto empieza a las 11, así que trate de llegar antes, y después, bueno, ya tenemos nuestro espacio ahí para hacer algún asadito o algo ahí que podamos llevar. Las instrucciones espéralas por email en los próximos días para que todo el mundo sepa cómo van a ser las cosas. Y por lo demás, hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que su sombra repose sobre usted y lo llene de paz. Verdaderamente es mi deseo que usted viva en bendición, y por eso les traemos estas palabras. Que el Señor lo guarde y será hasta la próxima. Bendiciones.